Lo primero que golpeó el suelo fue una maceta de cerámica llena de gardenias blancas. No solo se cayó, fue barrida del mostrador por el brazo de un hombre al que nunca se le había dicho que su ira tenía consecuencias. La maceta se estrelló contra la baldosa, esparciendo tierra por el suelo como una mancha oscura. Luego siguió una segunda. Después, una hilera de jarrones de cristal cayó uno tras otro. El agua empapó los pétalos de peonías recién cortadas. Un cubo de lirios se volcó de lado, derramándose por la entrada. Para cuando Adrián Vega se dio la vuelta para irse, la mitad del interior de Flores Rivas parecía haber sido atravesada por una tormenta. Y a pesar de todo, Elena Rivas no dijo nada. Se quedó de pie tras el mostrador arruinado, con ambas manos apoyadas contra la madera, observándolo con una expresión que no era de enojo, ni siquiera era de dolor. Era algo más silencioso que ambas cosas. Y ese silencio inquietó a Adrián mucho más de lo que lo habría hecho cualquier grito. Él salió por la puerta sin mirar atrás. Adrián Vega tenía 38 años y había pasado la mayor parte de una década rediseñando el horizonte de la ciudad. No se limitaba a comprar edificios, reemplazaba vecindarios enteros, antiguos teatros, esquinas comerciales, pequeños restaurantes que habían alimentado a las mismas familias durante generaciones. Todo terminaba dando paso a torres con el nombre de su empresa en la pared del vestíbulo. La gente lo llamaba implacable. Su junta directiva lo llamaba visionario. Nadie lo llamaba amable. Y él nunca había perdido el sueño por eso. Plaza Vega debía ser su obra maestra. Un complejo de uso mixto de $1.000 millones en el centro de la ciudad, anclado por tiendas de lujo y unidades residenciales de primera clase. El proyecto había tardado 4 años en planificarse y 2 en adquirirse. Cada propiedad en esa manzana había sido comprada. Cada contrato había sido firmado por cada uno de los propietarios, excepto uno. Flores Rivas estaba encajada entre 2 viejos edificios de ladrillo como algo que simplemente se negaba a moverse. Una pequeña florería con un letrero pintado a mano, una puerta de madera desgastada y jardineras rebosantes de color de temporada. Adrián había enviado 3 cartas de oferta antes de poner un pie en el lugar. Valor de mercado, luego el doble, luego 4 veces esa cantidad, un número que habría asegurado cómodamente la vida de cualquiera. Cada vez Elena Rivas declinó, no con una contraoferta ni con una carta de un abogado, sino con una nota manuscrita educada agradeciéndole su interés y explicando que la tienda no estaba disponible. Sus abogados habían sido claros. La construcción no podía empezar hasta que esa parcela estuviera asegurada. Cada semana de retraso costaba dinero real a sus inversores. Así que Adrián decidió ir él mismo porque, en su experiencia, las cosas que se le resistían simplemente no habían sido confrontadas con suficiente firmeza todavía. Cuando entró en la tienda aquella mañana, no estaba preparado para lo que se sentía allí dentro. Era pequeña, sí, pero la luz entraba por las ventanas en ángulos largos y cálidos, atrapando las motas de polvo que flotaban sobre cubos de flores recién cortadas. El olor era abrumador en el mejor de los sentidos, verde, dulce y vivo. Por un momento, parado en la entrada, algo en el pecho de Adrián se aflojó ligeramente. Un viejo recuerdo intentó salir a la superficie, pero él lo reprimió. Colocó el contrato sobre el mostrador y lo deslizó hacia ella. «Ponle tú el precio», dijo él. «Cualquier número que tenga sentido para ti, lo igualaré. Solo necesito resolver esto». Elena miró el contrato y luego volvió a mirarlo a él. Tenía ojos oscuros y esa clase de calma que surge de haber hecho las paces con algo hace mucho tiempo. «Se lo agradezco», dijo ella, «pero esta tienda no está en venta. Todo tiene un precio». «Esto no», respondió ella, y su voz no tembló. «Mi abuela construyó este lugar. Le dedicó 40 años de su vida. Esto no es una transacción para mí. Esto es lo único que me queda de ella». Adrián sintió que la paciencia con la que había entrado comenzaba a disolverse. «Su abuela ya no está», dijo él. E incluso mientras lo decía, supo lo frío que sonaba. «El edificio es viejo. El barrio está cambiando, lo quieras o no.
Te ofrezco la oportunidad de irte con dinero suficiente para construir algo nuevo donde quieras. No quiero algo nuevo, dijo Elena en voz baja. Quiero esto. Algo en él se rompió. No fue un solo sentimiento, fue la colisión de meses de frustración a la vez. Pensó en los inversores esperando, los contratistas detenidos y los permisos que tenían un reloj corriendo sobre ellos. Pensó en cada obstáculo que se había interpuesto entre él y lo que estaba construyendo, y pensó en cómo cada uno de ellos eventualmente se había movido. Su brazo barrió el estante de exhibición sin que él decidiera hacerlo del todo. Macetas chocaron, jarrones se rompieron, el agua golpeó el suelo en salpicaduras frías. Continuó. Una fila de arreglos florales, un expositor de pie cerca de la ventana. Para cuando se detuvo, la tienda estaba destrozada. Él respiraba con dificultad y el único sonido era un solo tallo rodando lentamente por la baldosa mojada. Elena se arrodilló, no lloró, no le gritó. Simplemente recogió una flor a la vez y la puso a un lado con cuidado, como si fuera a necesitarlas más tarde, como si todavía tuviera intención de abrir mañana. Adrián la miró fijamente por un largo momento y luego salió. Estaba en su coche a 3 manzanas de distancia antes de que sus manos dejaran de temblar. 3 horas más tarde, se encontraba en un pasillo de hospital y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El hospital olía como siempre huelen los hospitales, limpio de una manera que no te consuela. Adrián visitaba a su madre cada martes y jueves. Se había convertido en un ritual durante los últimos 2 meses, desde que Rosa Vega estuvo más cerca de morir de lo que él jamás se permitió procesar. Ella tenía 71 años, era aguda de mente y testaruda, rasgos que Adrián había heredado de ella. La enfermedad se movió rápido. Sus médicos habían sido directos, sin un procedimiento médico muy específico y sin un donante que coincidiera con un conjunto estrecho e inusual de criterios biológicos. Ella no sobreviviría al año. Adrián pagó a cada especialista que el dinero podía alcanzar. Hizo que toda su familia extendida se hiciera pruebas. Ninguno era compatible. La búsqueda se hizo pública de forma discreta. Juntas de voluntarios de hospitales, redes médicas, difusión discreta. Durante 3 semanas, nada. Y luego, casi sin previo aviso, alguien apareció. Un donante, anónimo, pareja perfecta. El procedimiento fue un éxito. Rosa se recuperó de manera constante y la identidad de la persona que la salvó permaneció sellada porque ese donante había hecho una petición por encima de todas las demás. No querían ser encontrados. Rosa hablaba de esta persona a veces, con la ternura específica de alguien a quien un extraño le ha devuelto la vida. Alguien decidió que yo valía la pena ser salvada, decía ella, y ni siquiera se quedó para ser agradecido. Adrián siempre lo había encontrado conmovedor. También había dedicado en privado un esfuerzo considerable para identificar quién era esa persona a través de administradores de hospitales y abogados, y siempre había regresado con las manos vacías. Esa tarde de martes llegó más tarde de lo habitual. Se sentó en la silla junto a la cama de su madre mientras ella dormía e intentó no pensar en la florería. No lo estaba logrando. La imagen de Elena arrodillada en ese suelo de baldosas mojadas seguía regresando a él con una insistencia casi física. Había destruido cosas antes, tratos, competidores, edificios viejos. Nunca se había sentido así después. Una enfermera entró silenciosamente para actualizar la tabla médica en el escritorio. Dejó una carpeta y se fue sin molestar a Rosa. Adrián la miró sin querer. Los archivos médicos no le interesaban. Miró hacia otro lado, luego volvió a mirar. Parte de la carpeta se había abierto. Era un documento de seguimiento del procedimiento del donante. Un archivo de rutina con un formulario administrativo y, al final, una fotografía adjunta para fines de verificación de identidad. Adrián se inclinó hacia adelante. La reconoció de inmediato. Los ojos oscuros, la expresión tranquila, el rostro que había estado viendo arrodillarse silenciosamente en el suelo de una florería hacía menos de 4 horas. Elena Rivas. Se echó hacia atrás en la silla con tanta fuerza que raspó el suelo. Su madre se movió ligeramente y luego se quedó quieta.
Adrián miró al techo por un largo tiempo. Cuando la enfermera regresó, le pidió cuidadosa y profesionalmente que explicara qué era ese documento. Ella dudó. Luego explicó que la foto era parte de un archivo de identidad estándar post-procedimiento. El donante había sido una persona que acudió al hospital por un asunto no relacionado. Había escuchado al personal médico hablar sobre una paciente con una necesidad inusual de un tipo específico de donante. En ese momento, el hospital estaba realizando discretamente una prueba de compatibilidad voluntaria para cualquiera que quisiera colaborar. Muy pocas personas se habían ofrecido. Esta mujer lo hizo. Las probabilidades de compatibilidad eran muy bajas. La enfermera mencionó un porcentaje específico que Adrián no retuvo porque su mente había dejado de avanzar. Contra toda probabilidad razonable, Elena era una pareja perfecta. Accedió al procedimiento sin dudarlo. Rechazó cualquier forma de compensación. Su única condición, mantenida firmemente y por escrito, fue que el paciente y su familia nunca supieran quién era ella. Dijo que no quería gratitud, ofreció la enfermera casi con dulzura, solo quería que alguien viviera. Adrián se sentó en esa habitación de hospital por mucho tiempo después de que la enfermera se fue. Pensó en su madre. Pensó en el día que recibieron la llamada de que se había encontrado un donante. La forma en que hundió su rostro en sus manos en el estacionamiento y se permitió derrumbarse en privado por el alivio. Pensó en el hecho de que, en algún lugar de la ciudad, una mujer había pasado por un procedimiento médico por un extraño sin decírselo a nadie, y luego había regresado a su florería para arreglar flores en la ventana a la mañana siguiente. Pensó en los jarrones que había tirado de su mostrador. Pensó en la forma en que ella se había arrodillado en el suelo y recogido los tallos uno por uno. La culpa llegó lentamente al principio, luego toda de golpe. Adrián Vega había construido una carrera siendo la persona más decidida en cada habitación. Tomaba decisiones rápidas y se mantenía firme en ellas. No se cuestionaba a sí mismo ni debía explicaciones. No eran posturas, eran creencias profundamente arraigadas sobre cómo funciona la fuerza y qué requiere. Pero sentado en esa habitación de hospital, junto a la mujer cuya vida había sido salvada silenciosamente por la misma mujer a la que él se había esforzado en humillar, cada convicción con la que había entrado esa mañana se sentía delgada y mal construida. Sacó su teléfono. Se quedó con él en la mano un rato, luego lo guardó. Algunas cosas no podían manejarse por teléfono. Regresó a la tienda a la mañana siguiente. La puerta ya estaba abierta. El daño estaba exactamente como él lo había dejado. Adrián medio esperaba que ella hubiera tapiado el lugar o al menos puesto un letrero. En cambio, Elena estaba barriendo el suelo cuando él llegó, recogiendo las últimas piezas de cerámica rota en un recogedor con la atención metódica de alguien que ya había decidido seguir adelante, independientemente de cómo se sintiera. Ella levantó la vista cuando la puerta se abrió. Su expresión no cambió mucho, solo lo observó. Adrián había preparado algo en el camino, una explicación cuidadosa de lo que descubrió, seguida de una disculpa sincera y una oferta concreta para arreglar las cosas. Él era bueno en las conversaciones estructuradas, le permitían mantener el control de los resultados. Perdió la estructura casi de inmediato. Estuve en el hospital anoche, dijo él, el hospital de mi madre. Se detuvo, comenzó de nuevo. Había un archivo de donante. Vi tu fotografía. Elena apoyó la escoba contra la pared. Por un momento, ninguno dijo nada. Luego ella miró hacia la ventana. Él pudo ver que estaba pensando cómo responder, no con sorpresa, sino con algo que parecía resignación, como si supiera en algún nivel que esta conversación eventualmente la encontraría. No se suponía que lo viera, dijo Adrián. Fue un accidente, pero necesito que lo sepas. Necesito que entiendas que sé lo que hiciste y sé lo que hice ayer. Y esas dos cosas no encajan de ninguna manera que me haga ver como algo más que exactamente lo que fui. Elena cruzó los brazos ligeramente. Usted no lo sabía, dijo ella. Eso no lo arregla. No, no lo hace, asintió ella. Él ofreció reconstruir la tienda. Le dijo que cubriría cada reparación, reemplazo, tallo, maceta y vitrina.
Le dijo que pagaría más allá de lo que justificaba el daño. Le dijo que el desarrollo podría ser rediseñado, que no estaba seguro de cómo, pero que encontraría la manera de que el proyecto funcionara sin requerir que ella se fuera. Ella escuchó todo. Luego dijo en voz baja, «No quiero su dinero». Él comenzó a responder y ella levantó una mano. «Salvé a su madre porque alguien necesitaba ser salvado», dijo ella. No por quién era ella. No sabía quién era ella en ese momento. Solo sabía que necesitaba ayuda y yo estaba en posición de dársela. Esa es la única razón. Hizo una pausa. Y lo que hizo ayer estuvo mal, pero no necesito que sea compensado. Solo necesito que deje este lugar en paz. Adrián se fue. Y luego hizo algo que a la gente que lo conocía profesionalmente le habría resultado genuinamente confuso. Cambió el plan. No de forma incremental, sino con ajustes mayores. Llamó a su arquitecto principal esa misma tarde y le dijo que la huella de Plaza Vega estaba siendo revisada. La parcela de Flores Rivas ya no era parte de la adquisición. El diseño tendría que ser reelaborado a su alrededor. Sus abogados le dijeron que le costaría caro. Sus inversores hicieron preguntas punzantes. Él les respondió a todos con la misma respuesta. Ya está decidido. 6 meses después, Plaza Vega abrió en una mañana despejada de principios de otoño. Las torres eran exactamente tan grandiosas como él las había imaginado. Las fuentes del patio funcionaban perfectamente y los restaurantes tenían reservas completas por semanas. Los periodistas fotografiaron el horizonte y llamaron al complejo un hito. Y justo en el centro de la plaza, rodeado de todo ese acero, cristal e intención, se alzaba un pequeño edificio con un letrero pintado a mano, jardineras y una puerta de madera abierta para dejar entrar el aire de la mañana. Los arquitectos habían rediseñado todo el diseño del patio para atraer el tráfico de personas frente a la entrada de la tienda. La plaza literalmente se curvaba a su alrededor. Varios críticos notaron la elección del diseño en sus artículos, llamándolo inusual e interesante. Adrián nunca explicó por qué. El día de la inauguración, Rosa asistió. Caminó lentamente del brazo de Adrián por el patio. Él le había contado una versión de la historia. No toda, todavía no, pero lo suficiente para que ella entendiera quién era Elena antes de cruzar la puerta. Dentro de la tienda, Rosa miró las flores con la atención pausada de alguien que ha aprendido a no apresurarse ante las cosas hermosas. Luego, su mirada se dirigió al mostrador donde había una fotografía enmarcada. Una Elena más joven junto a una anciana de cabello blanco y una expresión de calor inconfundible. Rosa se quedó muy quieta. «Esa es la señora Rivas», dijo ella. Adrián la miró. Rosa se apartó de la fotografía lentamente y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado a una más baja e inestable, como solo pueden hacerlo los viejos recuerdos. Le contó algo que nunca había mencionado antes. Décadas atrás, cuando el padre de Adrián murió joven y los dejó casi sin nada, ella pasó por un tramo de invierno que casi la traga por completo. Una tarde, se desmayó por el frío y el agotamiento en una acera, y la mujer que la encontró, que la llevó adentro, la alimentó, se sentó con ella y rechazó cada intento de pagarle, era la dueña de una pequeña florería. Cuando Rosa se fue ese día, la mujer puso un pequeño ramo en sus manos y dijo, «La amabilidad siempre regresa». Adrián miró a Elena. Elena había estado escuchando desde el otro lado del mostrador. No parecía sorprendida. Casi parecía aliviada, como si algo mantenido por mucho tiempo finalmente hubiera sido soltado. «Ella me contó esa historia muchas veces», dijo Elena. «Cuando escuché el nombre de su madre en el hospital, lo reconocí». Enderezó un tallo en el arreglo más cercano, algo para mantener sus manos ocupadas. No fue caridad, fue solo devolver algo que se había dado hace mucho tiempo. Rosa no habló por un momento. Luego colocó un ramo sobre el mostrador, de la forma en que se coloca algo cuidadosamente con plena intención. «Tu abuela plantó algo aquí», dijo ella, «hace mucho tiempo». Elena sonrió, pequeña y real. Las flores siempre vuelven a brotar. Afuera, a través de la ventana, Adrián podía ver su plaza,
las torres, las fuentes y la gente moviéndose por el espacio que había pasado años diseñando. Todo exactamente como lo había imaginado. Y una cosa más, una pequeña puerta de madera abierta en el centro de todo. Por primera vez, el edificio más pequeño allí era el que más significaba porque no estaba construido sobre el beneficio. Estaba construido sobre generaciones de amabilidad. Si la historia se quedó contigo, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que la amabilidad tiene una memoria más larga de lo que pensamos. Y si eres nuevo aquí, suscríbete. Más historias como esta te esperan.